Eso de hoy. ¿Me escuchan? Sí, señor. Dice Salmos 128, 1 al 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Muy bien, Caled, muy bien. Hermano Carlos Bello, el auditorio es suyo. Muy bien, hermano Paulo, gracias. Tengo mi lección en un PowerPoint que voy a compartir aquí, una presentación. Puedes hacerlo con confianza. Ok, hermano. Compartir pantalla. Esperemos que funcione bien. Por ahí ya debería verse, hermano. Sí, ya ve, Carlos Bello se ha empezado, sí, señor. Pero, Ahí ya aparece. sí, hay que dejarla con presentación de diapositiva. Así. Ahí ya está apareciendo. Sí, lo hago, pero no sé por qué como que se me devuelve. Le pongo presentación de diapositiva ahí, debería mantenerse así. Muy bien. Ahí está bien. No se ve tan, ahí hay una pantallita que lo cubre, pero Sí, ahí dice Tito, ¿por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? claro. La cosita voy a tratar de ver si se puede sacar de aquí. No hay problemas. Trato de tomar esta pantallita de aquí. Bueno, no puedo tomar esa pantallita de ahí, pero creo que está justo. La lección, hermanos, de esta tarde que quiero compartir con ustedes el título es ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? Y está basada en Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Entonces, ese es el tema que queremos estudiar esta tarde. ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? En realidad, información para tener respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? ¿Por qué murió? No solo por qué murió, pero también por qué Dios manifestó su gracia a nosotros y a toda la humanidad al enviar a su Hijo a este mundo. Cuando Jesús murió, cuando Jesús vino a este mundo, obviamente una cosa que hizo y que era muy necesario, muy importante para nosotros fue morir por nosotros. Morir en la cruz, haciendo Él un sacrificio por nuestros pecados. Pero también Jesús vivió en este mundo. Jesús vivió aproximadamente, cierto, 33 años. 33 años. Más o menos a los 30 años comenzó su ministerio y sobre todo estos 3 años de su ministerio terrenal son muy importantes porque públicamente estaba saliendo a la gente, al pueblo, de manera tal que las personas podían ver a Jesús, podían oír a Jesús. Y cuando comenzaron también algunos a seguirle como discípulos y a pasar tiempo con él, entonces esa era la idea. Podían ver en él, ¿cierto?, su carácter, sus actitudes, oír sus enseñanzas. Eso también tiene un gran propósito. Entonces debemos recordar siempre que no solo Jesús vino para morir por nosotros, pero también para manifestar a Dios, para manifestar la gloria de Dios, para que pudiéramos ver en él el carácter de Dios. Entonces en esta lección, esta pregunta bíblica básica no tiene una respuesta única. Si uno pregunta por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros, se pueden dar varias respuestas dependiendo del punto de vista que se mire, desde la perspectiva que se mire. Por ejemplo, desde el punto de vista de la motivación, es decir, ¿qué motivó a Dios y a Jesús a darse por nosotros? ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? Si consideramos pasajes como Primera de Juan, Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16, nos dicen que porque Dios nos amó, dio su gran amor por nosotros, Dios dio a su Hijo por nosotros. Entonces, sí, esa es una gran razón en cuanto a la motivación. Para hacer la voluntad de su Padre. En Hebreos 10, verso 9, este pasaje dice que como ofrendas y sacrificios por el pecado, según como fue enseñado en la ley de animales,
no es lo que definitivamente satisfacía a Dios en su demanda de justicia por nuestros pecados. Como dice el pasaje, ofrenda y holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí que he venido, como está escrito en el rollo del libro de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, esta es la cita, ¿cierto?, de un salmo, de un pasaje del Antiguo Testamento, que explica que esto era algo que estaba preparado y que el Señor vino para hacer una mejor voluntad de Dios. El Antiguo Testamento, ¿cierto?, fue también dado por Dios y fue algo por su voluntad, pero fue para mostrar solamente a través de esos sacrificios la necesidad de un sacrificio por el pecado. Pero no era lo que satisfizo a Dios. Y entonces Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. El verso 10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Sí, Cristo dio su vida por nosotros. Eso le agradó al Padre. Pero en esta lección queremos mirar esta pregunta desde la perspectiva de lo que Dios quería cumplir en nosotros en el sacrificio de Cristo. No tanto de la parte de Dios, de qué motivó a Dios a hacer eso y a que su Hijo se diera por nosotros. Pero para mirar más en nuestra parte, qué es lo que Dios quería lograr o cumplir con el sacrificio de Cristo en nosotros. Y eso es más de lo que trata Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Vamos a leer el texto primero. Dice ahí en el libro de Tito 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando, ¿cierto?, de que hay razones por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros. El verso 14 sobre todo dice, ¿quién? Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Y estando ese, ¿cierto?, la palabra para siempre indica un propósito, indica un por qué o un para qué. El verso 11 comienza diciendo un por qué, como una explicación de algo. Bueno, ahí está el texto de Tito 11 al 14 que hemos leído. Entonces, primera cosa, Jesús se dio a sí mismo por nosotros, según este pasaje, para nuestra salvación, o por nuestra salvación. En el verso 11, el hecho que Cristo se dio por nosotros fue una manifestación de la gracia de Dios. ¿Ya? La gracia de Dios se manifestó, trayendo esta salvación a todos los hombres, y ese plan implicó que Cristo se diera a sí mismo por nosotros, como dice el verso 14. Entonces, Jesús se dio a sí mismo por nuestra salvación. ¿Y por qué esto fue necesario? Bueno, por nuestra salvación, porque todos nosotros, por causa de nuestros pecados, y quedamos en necesidad de ser salvados, quedamos perdidos. Él murió para salvarnos del pecado y de sus consecuencias eternas. No de otras cosas como la pobreza o la enfermedad o el sufrimiento o la muerte física, para evitarnos esas cosas. Son cosas que son parte de la vida y no son los mayores problemas o el problema más importante en nuestra vida. Son problemas que sin duda nos afectan mucho en la vida y a muchas personas, pero son cosas de este tiempo, de esta tierra, de este mundo que un día van a terminar. Pero el pecado es el mayor problema para nosotros y las consecuencias del pecado, porque pueden ser eternas. La Escritura nos dice que todos estábamos separados de Dios por nuestros pecados. No hay justo ni aún uno. Romanos 3, verso 9. Tanto judíos como gentiles, todos bajo la misma sentencia, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, como dice el verso 23. Esa fue la situación de todos nosotros, de toda la humanidad, antes de Cristo, antes del Evangelio. Esa es la situación de toda persona. Todos pecamos, todos
quebrantamos las leyes de Dios, desobedecimos a Dios, a su palabra, y hemos llegado así entonces a quedar separados de Dios por nuestros pecados. Como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado, por lo que merecen nuestros pecados, es la muerte. El pecado nos dejó a todos sujetos a la paga del pecado, la muerte eterna, la muerte espiritual. Y en 2 de Tesalonicenses 1:9 aprendemos que si un ser humano, una persona no obedece al Evangelio o no se preocupa en esta vida de conocer a Dios y obedecer al Evangelio, esta condición de estar separado de Dios ahora, por causa de nuestros pecados y sin obedecer al Evangelio, puede quedarse así eternamente para siempre. Como dice en 2 de Tesalonicenses 1:9, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, también será para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, los cuales recibirán pena o sentencia de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor para siempre. Entonces esa es la gran necesidad de salvación y de obedecer al Evangelio, de evitar estas consecuencias de nuestros pecados, de que nos dejen separados de Dios eternamente para siempre. Y Dios con su plan, con el Evangelio, tiene la respuesta para poder arreglar eso. Solo a través de su sacrificio, del sacrificio de Cristo, podemos ser salvos del pecado y de sus consecuencias eternas. Jesús dijo en Mateo 26:28, cuando faltaban pocas horas para que se cumpliera, ¿cierto?, lo que fue anticipado por Dios, de ser arrestado, de ser negado, de ser maltratado, ¿cierto?, y después llevado a morir en la cruz. Jesús, en ese momento, preparando para entender bien la importancia y el significado de su muerte, estableció este memorial de lo que llamamos la Cena del Señor, con el pan sin levadura y el jugo de la vid. Del pan dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y de la copa dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que va a ser derramada para el perdón de los pecados de muchos. Entonces Jesús dijo que él iba a ir a la cruz para derramar su sangre y morir, para que fuera posible el perdón del pecado, de los pecados de muchos. Sin duda todos podrían ser perdonados. Otros pasajes nos dicen que, este mismo pasaje de Tito dice que la gracia de Dios se manifestó permitiendo que su Hijo se diera por nosotros, dice, para salvación a todos los hombres. Dios siempre ha tenido el deseo de salvar a toda la humanidad, a todos los hombres. Pero difícilmente va a poder ser salvo toda persona, porque hay condiciones que nosotros los hombres debemos cumplir. Y ya hemos visto también que en Hebreo, ¿cierto? También en Hebreo 9, versos 22 al 24, solo por el sacrificio de Cristo podemos ser salvos del pecado y sus consecuencias. Dice en Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces por nosotros. En realidad debía comenzar en el 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que la representación de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Cristo se dio un sacrificio por nosotros, porque su sacrificio de una persona divina, santo, es un sacrificio mucho mejor que el sacrificio de los animales, que no podían purificar en verdad los pecados, no podían ofrecer en realidad el perdón de verdad del pecado. Entonces, dice una cosa importante también que remarcar en Tito con respecto a que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, y que eso es la forma en que la gracia de Dios se manifestó en esta manera. Dice el verso 14, trayendo salvación a todos los hombres. Es importante remarcar eso, porque Jesús murió por todos los hombres. Hay doctrinas religiosas falsas, como uno de los puntos del calvinismo, y esta idea, ¿cierto?, de predestinación no bíblica, sino una predestinación
falsa, que enseña, ¿cierto?, que Cristo murió solamente por los escogidos, que Dios hizo una elección en forma autónoma, en forma independiente, sin importar la voluntad del hombre. Dios supuestamente ya había escogido a algunos para ser salvos y otros para perderse. Y entonces, así que Cristo, entonces, su sacrificio o su muerte no fue por todos, sino solo por algunas personas, por algunos hombres. Pero la palabra de Dios dice en varios pasajes, como en este, que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. En 1 Timoteo 2:5 dice que el deseo de Dios, y por eso que oremos por todas las personas, aún por los no cristianos y por los gobernantes, dice, porque esto es bueno delante de Dios, el cual quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos se salven. En 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. El 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. En Hechos 10:34, Pedro vio también con toda la experiencia que sucedió con respecto a Cornelio y su casa, los primeros gentiles que Dios mostró, cierto, que había aceptado para la salvación también, que Dios no hace acepción de personas, que todos tienen la oportunidad, que Dios en todo lugar se agrada de los que le temen y que quieren hacer su voluntad. Entonces, Cristo murió por todos. Ahora, si todos no logran ser salvos, no es porque no haya sido el deseo de Dios, no es porque no puedan todos ser salvos, es porque la palabra de Dios también nos enseña que la gracia de Dios no es incondicional, sino es condicional. La gracia de Dios, su favor que no merecemos, Él produjo y planeó una salvación, una forma que podíamos ser salvos, que nosotros no pudimos diseñar y no teníamos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos, nada de lo que hiciéramos, ni siquiera haciendo lo bueno después de haber pecado por el resto de nuestra vida, podríamos lograr la salvación, pero Dios sí nos ofreció algo tan necesitado por nosotros como un regalo, como su gracia, algo inmerecido. Pero no significa que porque Dios lo desea y porque es tan grande en amor y en bondad y en misericordia, todos los hombres van a ser salvos, todos podrían ser salvos. Pero su palabra nos enseña también responsabilidad en el hombre, que hay condiciones que nosotros debemos cumplir. La predestinación calvinista entonces es falsa. Cualquier enseñanza que enseñe que Cristo murió solamente por algunos nomás, por los que van a llegar a ser salvos, no, Cristo murió por todos. Entonces, esta salvación que dice que la gracia de Dios se ha manifestado y luego que Cristo se dio a sí mismo por nosotros, entonces para salvarnos, la gracia de Dios se ha manifestado en esta persona trayendo salvación a todos los hombres por nosotros. Ya, el hombre tiene que tener una respuesta a la gracia de Dios y la respuesta es nuestra obediencia. Nuestra obediencia implica fe, implica creer en esto que la palabra de Dios nos enseña que Dios ha hecho. Creer entonces en el sacrificio de Cristo. Creer en Él, en sus enseñanzas y creer de verdad lo que muestra los registros acerca de Él, de que Él demostró en toda forma ser el Hijo de Dios, ser divino. Y entonces que si hizo esto por nosotros y llegó a ser nuestro Salvador, también llegó a ser nuestro Señor y a quien debemos obedecer. Debemos obedecer todo lo que nos diga que es necesario hacer por nuestra salvación. Entonces no es que el hombre no tenga que hacer nada para su salvación. Incluso la fe que debemos desarrollar en nosotros es algo impulsado por Dios, pero al final tiene que actuar en nosotros, en nuestra mente. Por eso pasajes como Romanos 1:5 hablan de que Pablo, como otros apóstoles, fue mandado para que ellos promovieran o enseñaran la obediencia a la fe. Lo que ellos estaban haciendo al predicar el evangelio era que toda persona debe obedecer a la fe. Entonces, la obediencia a la fe. Entonces, la fe o el evangelio por el cual somos salvos es algo que se obedece. En Hebreos 5:9 también dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Entonces remarca la necesidad de la obediencia. No solo porque ya murió en la cruz Cristo y por lo que Dios hizo, está asegurada la salvación para toda persona.
Algunos, cuando se les predica el evangelio y cuando se les muestra y se les enseña todo esto que Dios ha hecho en Cristo, algunos creen y lo consideran y otros no. En Marcos 16:16, Jesús en la Gran Comisión envió a los apóstoles, a los discípulos, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús no ofrece salvación a todas las personas bajo cualquier condición o circunstancia, sino que al menos ahí incluye dos cosas. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. No todos van a creer, y algunos pueden que digan que creen, pero no quieren ser bautizados. Entonces, es importante eso, que aunque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, es el deseo de Dios que nadie se quede fuera. Él no quiere excluir, no tiene escogimiento o excepción por las personas, pero que el hombre debemos nosotros tener también la respuesta adecuada a la gracia de Dios, nuestra obediencia. Entonces, una primera cosa, Cristo murió, se dio a sí mismo por nuestra salvación. Pero dice más cosas, Tito 2 versos, habla de un aspecto muy importante también, que Dios quería cumplir en nosotros por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de enviarlo a este mundo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, por nuestra transformación. ¿Por qué entendemos eso? Dice el verso 12, que la gracia de Dios se manifestó también enseñándonos algo, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, Dios quiere transformarnos, y esta transformación también es condicional, está condicionado a que también nosotros podamos aprender lo que la gracia de Dios nos enseña. Aquí hay varias cosas importantes que dice que la gracia de Dios nos enseña. No es todo. Otros pasajes, cuando nos expresan la voluntad de Dios a nosotros, cómo debemos vivir al llegar a ser salvos y realmente vivir una vida nueva a la que somos, cierto, resucitados. Aquí dice cosas importantes. Está implicando que nosotros antes andábamos en la impiedad, en los deseos mundanos, viviendo, cierto, conforme a la manera del mundo. Eso era lo habitual en nosotros, pero dice que ahora debemos rechazar todo eso, debemos negarnos a esa forma de vida y vivir ahora en este mundo o en este tiempo que nos queda de vida en una manera sobria, justa y piadosa. La idea de vivir en una manera sobria es vivir con autocontrol. La palabra de Dios nos enseña que una de las cosas que debemos desarrollar es dominio propio, aprender a refrenarnos. Y eso es muy importante porque mucho de nuestra falla y de nuestra vida en el pecado tiene que ver con eso. Porque si nosotros dejamos nomás nuestros deseos, ¿cierto? Cumplirlos y satisfacer nuestros deseos carnales, entonces esa es la razón por qué caemos a veces en el pecado. Porque aun cuando somos tentados en algo, ¿cierto? No ejercemos ese dominio, ese control de nosotros y esa idea de refrenarnos. Hay cosas que debemos evitar, que está en nuestra capacidad refrenarnos de hacer. También vivir en una manera justa. Eso significa conforme a la palabra de Dios. La justicia, actuar bien, actuar correctamente, la única forma que lo aprendemos es por la palabra de Dios. Nosotros no podemos inventar nuestra propia justicia, pero esa enseñanza viene de la palabra de Dios. Es lo que nos enseña Él por su gracia. Y también vivir en una forma piadosamente. Ese es todo un tema que podía uno también buscar referencia. Yo he presentado una lección acerca de vivir piadosamente. Y eso significa hacer lo que es bueno hacia Dios. Vivir, ¿cierto? Una manera que siempre uno tiene consideración y temor y respeto por Dios. No quiere hacer algo que no le agradaría a Dios. Quiere hacer solamente lo que es bueno, lo que podemos ver en la palabra de Dios. Así llegamos a ser una persona piadosa. ¿Ya? Es lo contrario de andar en lo malo. Entonces Jesús murió no solo para salvarnos de nuestros pecados pasados, sino para enseñarnos cómo vencer el pecado en nuestra vida diaria hasta el fin. Entonces aquí, por cierto, que el verso 14 dice quién se dio a sí mismo por nosotros. Él murió, ¿cierto? Para que con su sacrificio así
no tenemos nosotros que pagar el precio de nuestros pecados con nuestra muerte, con nuestra incluso muerte física, y quedar siempre separados de Dios. Dios ha aceptado que Jesús pagara el sacrificio por mí, pero eso no es todo. La gracia de Dios nos enseña también a después vivir entonces en una manera diferente, una vida cambiada, transformada. Y otros pasajes, hermanos, seguramente usted está pensando, hablan de esa transformación. Que nosotros, por ejemplo, en Romanos 12, verso 2, no debemos adaptarnos a este mundo y a las formas de ser o de vivir de este mundo, sino transformarnos. O otros pasajes como en Efesios 4, verso 17 al 32, no es necesario leer todo el texto, pero sobre todo los versos 22 y 24 hablan de esto, de que Dios espera a que nosotros entendamos que la conversión, el convertirnos en cristianos, implica un cambio, una transformación. Tanto así que Pablo usa aquí una figura, una ilustración de como alguien que se cambia, se quita una ropa vieja en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Dice Efesios 4, 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados, cambiados, transformados. El 24 dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere hacer esa transformación en nosotros. Eso es parte de nuestra conversión y no es algo que sucede solo al día después de ser bautizado o en el momento de ser bautizado y cuando salimos del agua y esos primeros días, pero es algo que debe ser continuo en nuestra vida. Sin duda es una transformación que Dios quiere hacer, que Dios puede ir haciendo posible en nosotros por la enseñanza que nos da, por su palabra y por el ejemplo de Cristo, porque aquí en este pasaje dice que esto era el deseo de Dios. Hacer de nosotros que lleguemos a vestirnos de un nuevo hombre. El 24 dice, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces sí, podemos ser este nuevo hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la pregunta es, ¿acaso la Escritura no decía ya desde el principio en Génesis 1, verso 26, 27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? De hecho, aquí este pasaje dice, al decir que Dios quiere que nos vistamos de un nuevo hombre, que es un hombre creado a semejanza de Dios, debe llevarnos a ese pasaje, porque Pablo está pensando en ese pasaje, que Dios en el principio nos creó a su imagen y semejanza. Entonces lo que este texto está enseñando es que Dios ha tenido la necesidad de volver a crearnos a nosotros, de hacer de nuevo una creación de este hombre espiritual. Y ese es el plan de Dios. Entonces Dios ya ha diseñado cómo debemos ser nosotros como este nuevo hombre semejante a Él, semejante a Cristo. El asunto es que nosotros tenemos que ir trabajando para llegar a ser más y más y ponernos ese vestido, transformarnos en eso. No es algo que sucede inmediatamente, sino algo que viene con el tiempo. Cada día debemos estar trabajando en eso, hermano. Y estos pasajes como Efesios 4, versos 7 en adelante, nos están hablando de eso. Que nosotros como cristianos siempre estamos expuestos y debemos estar alerta allá a no volver a debemos ser cristianos y seguir viviendo igual que antes en el pecado, en cualquier hábito malo que adquirimos en el mundo, en cualquier mala conducta, en cualquier descontrol de nuestro carácter, de malas actitudes. No, justamente este pasaje, cuando enseña que no debe haber esta transformación en nosotros, este cambio de vestimenta de una ropa vieja, desgastada, que se debe ya desechar, a ponerse una ropa nueva, con material bueno, ¿cierto? Algo que es mucho mejor. Después hace aplicaciones desde el verso 25 de algunas cosas. Por eso hay cosas que nosotros debemos dejar. Dejar la falsedad, dejar el engaño, la mentira y hablar la verdad. Aprender a dejar el enojo pecaminoso y tener control de nuestras emociones. El enojo no se puede eliminar por completo porque no es una emoción mala en sí misma. Es lo que hacemos con el enojo que llega a ser pecaminoso, lo que hacemos y lo que decimos enojado y cuánto tiempo dejamos que dure el enojo en nosotros.
es lo que llegue a darle oportunidad al diablo en nuestra vida. Entonces así enseña aquí una serie de cosas, que dejar la deshonestidad, y en vez de que robaba, dice, trabaje con sus manos de forma honesta, aprender a tener control de nuestras palabras, de lo que decimos, no entristecer al Espíritu Santo con nada de alguna mala conducta en nosotros. Y así en nuestras relaciones dice que sea quitada de nosotros la ira, la amargura, la maledicencia, la malicia, todas esas cosas que nos hacen daño a nosotros, nos hacen daño, echan a perder nuestras relaciones en toda forma, en la familia, en la iglesia, con los amigos. Además que siendo nosotros cristianos y si no ponemos fuerza en esas cosas, estamos dando una mala imagen del Evangelio. Estamos no adornando la doctrina, como dice en el mismo pasaje de Tito, sino haciendo que el Evangelio se vea feo. Y nosotros eso no debemos hacer y vamos a dar cuenta a Dios por eso. Entonces debemos hacer nuestra parte en esa transformación que Dios busca hacer de nosotros. Una vida nueva es lo que Dios quiere de nosotros, una vida sin la práctica del pecado. En 1 Juan 3:8 dice eso, que los que han nacido de Dios, dicen, el que ha nacido de Dios de nuevo no practica el pecado. Romanos 6, verso 1 al 12 también está enseñando eso. No porque hay suficiente gracia de Dios, que si nosotros realmente nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y buscamos su perdón, seguramente vamos a encontrar de nuevo perdón y una nueva oportunidad para levantarnos y seguir. Pero debemos aprender a tener dominio propio, dominio, y que el pecado no domine nuestra vida. Dice en Romanos 6, 1, 2. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? No, en ninguna manera. Dice porque en la conversión significa que una persona ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo, y así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también hemos resucitado una vida nueva. Una vida, y el pasaje de entender una vida donde no debe reinar el pecado en nosotros. Como Tito está conectando con ese pasaje y todo, porque esa es la gracia de Dios que nos ha enseñado a vivir en una manera sobria, justa, piadosa, el resto de nuestra vida. Entonces no es solo la salvación de nuestra vida pasada, pero muy importante nuestra transformación, lo que viene después. Todo lo que enseña la palabra de su gracia, de la gracia de Dios. En 1 Pedro 2, donde dice que debemos anhelar la palabra de Dios como los niños recién nacidos, la leche espiritual, y crecer en el conocimiento y en la gracia. Entonces, Tito, verso 14, capítulo 2, verso 14, hay un punto importante también ahí, que no deberíamos pasar por alto. Tito 2, verso 14. Fijémonos sobre todo la parte que dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces Dios quería tener un pueblo suyo. Esto nos trae la idea del Antiguo Testamento. Dios también por eso redimió a los israelitas y los liberó de la esclavitud de Egipto y los apartó y los llevó allí al desierto. Es por eso, porque Dios en eso anticipó o previsualizó la idea de que Él ha querido tener un pueblo suyo, un pueblo especial, un pueblo que debe ser santo, diferente, único, un pueblo de personas que viven santos y sin mancha delante de Él. En Efesios 1, 3, verso 7, Pablo hacía una expresión de gratitud a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió Dios en el sentido predestinó, en el fondo preparó a Cristo. Podían ser personas, ¿cierto?, escogidos de Dios, redimidos, perdonados, y personas que pueden ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces esto concuerda. En Tito también dice que Dios quería tener un pueblo, purificar un pueblo para sí, que fuera suyo, y un pueblo celoso de buenas obras. O sea que nosotros como la iglesia de Dios no podemos ser personas, ¿cierto?, así
sin emoción, sin entusiasmo, sin fervor en las cosas de Dios, dedicándonos a todas las buenas obras que Dios ha pensado en que debemos ocuparnos en todo aspecto, ¿cierto? En la vida familiar, como vecinos, como buenos ciudadanos, y en la iglesia. Hay un montón de obras y cosas que podemos hacer, no solo enseñar y predicar el evangelio. Recuerda cómo dice en Hechos 9 que había una discípula llamada Dorcas o Tabita que abundaba en buenas obras, porque hacía vestidos y todo para las viudas, y que lamentaban mucho a las hermanas cuando ella había muerto. Era una discípula que vivía haciendo buenas obras. Entonces, todas las 10 dice también eso, que nos salvó por su gracia, somos salvos. Eso no es algo de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nuestras obras antes del evangelio no cuentan en el fondo, porque no ganamos nuestra salvación haciendo todas esas cosas buenas. Pero después, al comenzar como cristianos, sí debemos dedicarnos a todas las buenas obras, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y todas estas instrucciones que se dan en estas cartas, a veces a las iglesias o a los cristianos como individuos, todas esas son las buenas obras. De hecho, Tito, este libro, repite mucho la frase, la idea de buenas obras. Aquí, por ejemplo, en el mismo pasaje, en el contexto donde está enseñando los versos 2 a 9, que cada cristiano en su condición, siendo una hermana anciana de experiencia, hermanas jóvenes, hermanos maduros, siervos o libres, todos debemos tratar de ser buenos cristianos, tratar de tener siempre una buena conducta, haciendo siempre todo lo bueno para que en todo adornemos la doctrina. Y en Tito 3, verso Verso 14, por ejemplo, dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Entonces, debemos ocuparnos en buenas obras y no hacerlas de una manera desinteresada o así sin deseo, porque Dios dice que quería tener un pueblo que fuera celoso de buenas obras, es decir, preocupado de esas cosas, con diligencia, con fervor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo eso está implicado en nuestra transformación. Y por último, una tercera idea en por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros, según este pasaje de Tito 2, 11 al 14, además de nuestra salvación, además de para nuestra transformación, también para nuestra glorificación. El verso 13 parece indicar esa idea. Dice que mientras estemos vivientes en una manera sobria, justa y piadosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Eso es muy importante en la vida del cristiano. Siempre vivimos con la perspectiva de que el Señor va a regresar, de que tenemos la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El plan final de Dios es eso, no solo salvarnos, no solo transformarnos, pero llevarnos a un estado glorioso, a una glorificación. En Romanos 8, verso 29 al 30, un pasaje bien profundo que habla justamente de esto, del propósito eterno de Dios. Dice, muestra el plan completo. Romanos 8, versos 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que estábamos viendo delante, la transformación que Dios va haciendo en nosotros para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, por el sacrificio de Cristo, por la salvación, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, no es solo nuestra salvación,
nuestra transformación, pero también glorificó. Dios quiere glorificarnos nosotros. Al menos hay pasajes como 1 Corintios 15, 35 al 41 que hablan de que nosotros vamos a necesitar ser transformados, recibir un cuerpo glorificado, porque ya sea que hayamos muerto y que de regreso al Señor, los vivos deben ser transformados y los muertos deben ser resucitados. Pero la idea es que todos, ¿cierto? Que sean aceptables a Dios en el juicio para entrar con Dios en la eternidad en los cielos, debemos recibir de alguna manera un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede habitar en el mundo espiritual, no un cuerpo corruptible, no un cuerpo como el que hemos tenido aquí en esta vida. Sin duda ahí hay cosas un poco difíciles de entender a nosotros, no creo que podríamos decir nosotros exactamente, yo entiendo cómo va a ser eso, porque aún Pablo dice en ese pasaje, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Son cosas que son bien profundas. Y de hecho en 1 de Juan 3, verso 1 al 3, también habla de esta glorificación que Dios quiere llevarnos a ese estado glorificado. 1 de Juan 3, verso 1 al 3 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿No ve que el texto dice que hay algo que habremos de ser? Pero dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, como dice en Tito 2:13, que mientras tratamos de vivir en este mundo como buenos cristianos, conforme como Dios quiere, de una manera sobria, justa y piadosa, estamos siempre aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Dice que ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. De alguna manera Dios nos va a llevar a un estado glorioso, a la semejanza de su Hijo, no igual, ¿cierto? Porque no vamos a ser igual a Dios o dioses, pero un estado glorificado, nuestra glorificación. Colosenses 3, 1 al 4 habla de que nosotros esperamos recibir un hogar glorioso, un hogar glorioso. Pero esto también, esta parte también de la manifestación de la gracia de Dios o de lo que Dios ha querido hacer con nosotros, también está condicionado a las dos cosas anteriores, a nuestra salvación y a nuestra transformación. Si uno no participa de las otras dos anteriores, de la salvación y de la transformación, no puede llegar a ese estado de glorificación. ¿Por qué? Pues muchos pasajes enseñan no hay pecado en el cielo. Este estado glorificado es un estado para vivir en un lugar donde no mora el pecado, donde solamente habita y mora Dios y la justicia. Y Él se da una lista, no entrarán ahí, dice, los mentirosos, los adúlteros y una serie de una lista de pecados. Es solo para los que han sido transformados, para los que no se han adaptado a este mundo, sino han estado transformándose para vivir como Dios quiere. En conclusión, hermanos, hermanas, en Tito 2, 11 al 14 cabe esta pregunta: ¿por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros? Y el texto da una respuesta en tres ideas. Por nuestra salvación, pero también por nuestra transformación, para que la gracia nos enseña a vivir de una manera diferente, cambiada, transformada. Pero también que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Jesús se dio entonces para enseñarnos cómo vivir de una manera buena y justa delante de Dios. Pero aun cuando la salvación de nuestros pecados de nuestra vida pasada es un regalo muy grande que Dios nos ha dado y merecidamente, no servirá de nada para nosotros si no hacemos nuestro mejor esfuerzo en colaborar con Dios para la transformación que Él está realizando en nosotros. Nuestra salvación final, en otras palabras, requiere que lleguemos a ser semejantes a Cristo, que nosotros no pongamos impedimento a que Dios nos siga cambiando, llevando más y más, porque el estado final de todo eso es ser glorificados con Cristo. Dios quiere llevarnos a un estado glorioso,
semejante a la gloria de su Hijo. Eso significa, pero es algo sin duda bueno y una gran promesa de Dios para nosotros. ¿Ha llegado usted ya a estar en Cristo? ¿Ha participado usted de la salvación en Cristo? ¿Está usted, hermano, hermana, estamos tratando de ser cristianos fieles, que se dejan transformar por Dios conforme al plan que Él ha tenido? ¿O le ponemos impedimento a Dios? ¿No le hacemos difícil su trabajo a Él como alfarero, que quiere hacer de nosotros algo bueno y permanente? Si no, ¿por qué no lo hacemos hoy? ¿Por qué no comenzamos hoy? Si usted no ha comenzado todavía con Cristo, es necesario obedecer al Evangelio, creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Jesús y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero después, como cristianos, también debemos permanecer fieles y seguir trabajando junto con Dios nuestra transformación para que lleguemos también a alcanzar la promesa de nuestra glorificación. Que Dios les bendiga, hermano, hermana y amigo que ha participado esta tarde en esta clase bíblica. Hermano Pablo, si hay comentarios o preguntas, con gusto estaré aquí para participar también. Por favor, quita la pantalla, por favor. Por favor, gracias. Gracias, hermano, por el estudio. Ya. Vamos a entonar este himno. El que lo sepa puede entonarlo en su casa, ahí con nosotros. En pecados y temor, el Salvador me vio, aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir, mi vida rescató. En la cruz salud por mí el consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, oh pecador, escucha su tierna voz. Ven, pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y la muerte ya venció, dándome plena luz. Te convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, oh pecador, escucha su tierna voz. Ven, pecador. A los cielos ascendió Cristo mi Salvador. A la diestra de Jehová está el mediador. Intercede en tu favor. Ven pronto, pecador. No desprecies esta voz, es del Señor. Ven al Señor, oh pecador. Él es tu amigo fiel. Ven, pecador, ven al Señor, oh pecador, escucha su tierna voz. Ven, pecador. Hermanito Jorge Campos, ¿es tan amable de orar, por favor?